Rosita, el micrófono está apagado. Gracias, Olguita linda. Entonces, la meditación que tengo para esta noche está basada en Proverbios 6:23 y he titulado esta meditación La lámpara que nos alumbra y la luz que nos guía. Entonces dice en Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y caminos de vida las reprensiones que nos instruyen o que te instruyen. Entonces, en este versículo 23 de Proverbios 6 encontramos tres cosas de suma importancia. Primero, que el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que Dios nos hace por medio de su palabra, para que nos transformemos y busquemos esa, esa luz divina para seguir el buen camino. Vamos a ver si el mandamiento es lámpara y miramos que la lámpara por sí sola no alumbra. Ella necesita del combustible o aceite para que ella prenda. Y miremos, ¿o qué necesita el bombillo para alumbrar? Entonces, el bombillo para alumbrar necesita la corriente eléctrica, porque podemos tener el bombillo, pero si no le ponemos la luz, pues no alumbra. Así son, entonces miramos que así son los mandamientos de Dios. Necesitamos conocerlos para obedecerlos. ¿Y cómo los conocemos? Pero vamos a mirar en Mateo 28, 16 y 19. A ver si Blanquita me hace el favor y me lee Mateo 28, 16 y 19. Miramos ahí el mandamiento. De 18 y 19. Bueno, la palabra del Señor dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está el mandamiento. Ir por todo el mundo y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, mandamiento. Y en el versículo 16, que me equivoqué, Blanquita, en el 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, es decir, donde les había mandado, mandamiento. Entonces, miramos que cómo conocemos el mandamiento. Dice, así son los mandamientos de Dios. Necesitamos conocerlos para obedecerlos. Y viene la pregunta, ¿y cómo los conocemos? Entonces vamos al segundo puntico que nos dice, la enseñanza es luz. Ahí en Proverbios 6:23. La enseñanza es luz. Dice, ¿y cómo lo conocemos? Por la luz que nos da el Espíritu Santo a través de la enseñanza que recibimos por los estudios bíblicos. Por eso nos dice que la enseñanza es luz. Y gracias al Señor por esa luz para alumbrar nuestro caminar. A ver si Olguita me hace el favor y lee Mateo 28, 20 y Blanquita Filipenses 2, 15 y 16.
Entonces, estos dos versículos nos muestran la luz, la enseñanza. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Amén. Entonces, la enseñanza es la luz que nos lleva a la obediencia en la palabra de Dios, la que nos lleva a conocer los mandamientos para saber qué obedecemos, qué es lo que debemos de obedecer de Dios. Esa enseñanza es la luz que nos guía siempre a ir por la buena vida, por el camino bueno para servir al Señor. Por eso le debemos de dar gracias al Señor por esa luz que alumbra nuestro caminar. Y vamos a mirar, alumbra nuestro caminar para que no seamos, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos e hijas de Dios. Filipenses 2:15 y 16. A través de la enseñanza aprendemos cómo caminar para llegar a la gloria divina. La palabra del Señor dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así Dios de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, la enseñanza nos lleva a ser hijos e hijas de Dios irreprensibles. ¿En medio de qué? En medio de en esta generación, de este pueblo que vive más haciendo daño que obedeciendo a Dios. Dice que nos hagamos, dice, asidos de la palabra, asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que, dice el apóstol Pablo, para que en el día de Cristo él pueda gloriarse de que no ha corrido en vano ni en vano ha trabajado. Entonces nosotros debemos siempre apegarnos a la palabra de Dios, conocer lo que el Espíritu Santo nos da para seguir adelante, para ir por ese camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Y ese camino quién es? El Señor Jesucristo. Y tercer puntico dice, camino de vida, las reprensiones que te instruyen, dice el versículo. Pero yo lo escribí aquí, camino de vida, las reprensiones que nos instruyen. Entonces, desde el Antiguo y Nuevo Testamento tenemos que Dios nos corrige, Dios nos dirige, Dios nos disciplina y vamos a Proverbios 3:11-13. Estercita, si me hace el favor. Y Patricia Hawk 5:17. No sé cuál más hay por ahí. Y Olguita, Hermana, yo. Póngame a mí a hacer algo. Proverbios, Proverbios es Nisi, Hebreos 12:5-11. Listo. Camino de vida, reprensiones que nos instruyen. Entonces vamos a Proverbios 3:11-13. Bueno, dice la palabra del Señor, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Amén. Entonces, que desde el Antiguo Testamento viene esa exhortación del Señor que allá no menospreciar el castigo de Jehová, ni que se fatigaran por su corrección. Miramos hoy en día que el castigo de Dios no es, el castigo de Dios es hacernos sentir, hacernos reconocer todas nuestras fallas, es sentir esa vergüenza ante Él. Dice, por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Eso es lo que nos mantiene en el cuerpo del Señor, la disciplina, la corrección del Señor, porque siempre a través de la enseñanza nosotros sentimos esa corrección del Señor, nos dice qué debemos hacer, qué estamos haciendo bien y en qué estamos fallando. Entonces debemos de aceptar esa corrección del Dios Todopoderoso y para que podernos mantener en el cuerpo del Señor Jesucristo, mantenernos en esa disciplina y en esa corrección del Señor. Miramos en Paranisi Hebreos 12, 5 al 11. Amén, hermana. La palabra del Señor dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero para la que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. Bueno, entonces miramos en Proverbios 3, 11 al 13, Job 5, 17 y Hebreos 12, 5 al 12. Miramos que son citas paralelas que nos llaman a la exhortación, a la obediencia, a soportar la disciplina que el Señor nos da. Y también nos dice que si soportamos la disciplina, Dios como nos trata como a hijos. Porque ya hace la pregunta, ¿porque quién es aquel? Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice también, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y si miramos atrás, cuando antes de llegar nosotros a conocer de la palabra de Dios, a conocer de la voluntad de Dios, éramos hijos bastardos, no teníamos un verdadero padre y hacíamos por sí lo que se nos daba, se nos venía en gana. Pero gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, que nos recibió como hijos,
al obedecer a su palabra, nos recibió como hijos y nos disciplina, nos hace sentir, nos guía por su palabra. ¿Para qué? Para que seamos participantes de su santidad. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que sin santidad nadie verá a Dios. Dice el versículo 14 del 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la disciplina, la corrección que nos hace el Señor cada día a través de su palabra, de sus enseñanzas, nos van llenando, nos van guiando por la santidad, nos van apartando del pecado, nos va estando a ser apartados para Dios, para encontrar esa santidad y un día tenemos la fe, la esperanza y la confianza de llegar a ver a nuestro Dios Todopoderoso para así alabarle allá en su presencia. Entonces dice, estas citas bíblicas son paralelas porque se refieren a la corrección y disciplina que el Señor Todopoderoso tiene para todos y todas las que hacemos parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Por eso dice su palabra así. Y eso es lo que nos dice su palabra y así lo creemos. Miremos entonces en Salmo 119, 104. Otra hermanita, a ver si me ayuda. Y Juan 14, 6. Bueno, yo leo Juan 14, 6. Ya tengo el Salmo 119, 104, Rosita. Bueno, Rita. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Ya? Bueno, entonces, el verdadero conocimiento de la palabra de Dios nos lleva, nos guía a apartarnos de las falsas enseñanzas y a seguir por el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por esa palabra que el Señor nos ha dado para corregirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para darnos esa vida eterna, ese conocimiento y llegar a su palabra y que no tengamos de qué avergonzarnos, no tengamos de que un día nos diga el Señor, no te conocí ni nada. Entonces, abracemos, amado Dios, amadas hermanas, amemos el mandamiento de nuestro Señor. Adoremos, abracemos esa luz divina que nos guía. Y tercero, no desmayemos a la disciplina y reprensiones del Señor. Esta es mi corta meditación y feliz noche, mis hermanas. Muchas